Nos encontramos en esta lectura en el capítulo 2 de Lucas. Y sin duda, si fuéramos versículo tras versículo, nos encontraríamos con muchas cosas que deberían hacernos pensar y recordar el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, cumplidos los 8 días para circuncidar. Hay señales que nunca se pueden olvidar. Hace muchos años, cuando se construyó en el templo en el cual hoy estamos, en el que se puso piso, en el que se derribó el pequeño muro que dividía el cuartito donde nos reuníamos para ampliarlo. Nuestro pastor tuvo a bien dejar en una de las traves un espacio descubierto en el que podríamos recordar al ver cuando todo comenzó. Un espacio pequeño, un espacio dispuesto para adorar al Señor. Un espacio que fue ampliado, pero que nos debe recordar que el mensaje es el mismo. Muchas veces nos predicó aquel hombre expresándonos que cuando la Biblia dice que las piedras hablarían, no se refiere al hecho literal de que esto suceda. Se refiere a todas esas piedras que se colocaban como ofrenda o como parte del lugar donde se habría de ofrecer. Así como Jacob, cuando se encontró con el Señor, hizo un altar de piedra para hacer un sacrificio a él. Así como Abraham preparó también su holocausto para sacrificar a él y el Señor le dijera cuál era el plan que estaba dispuesto para su vida. Así como la piedra que se movió el día que el Señor Jesucristo resucitó y que demostraba que la tumba estaba vacía. Así es como las piedras hablan. En aquel templo, en el que si Dios permite podremos regresar, hay un espacio dispuesto para un recordatorio. El mensaje de salvación es el mismo. Hay señales que no se olvidan. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. El encuentro de Abraham con Dios. Fue pactado con la circuncisión en todos los hombres que habitaban la casa de este varón. Y quedó como ordenanza que todo varón que naciese en su casa, a los 8 días tendría que ser circuncidado. Y dice, esta será señal de mi pacto contigo. El pacto era que todas las familias de la tierra serían benditas a través de la raíz, a través de las generaciones de Abraham. Esta es una señal que hacía al hombre pertenecer al pueblo de Dios. De tal forma que cuando el Señor Jesucristo nace, dice a los 8 días para ser circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. El Señor Jesús venía a dar salvación a la tierra.
a liberar al pueblo elegido por él. Y sin embargo, desde pequeño estuvo dispuesto para cumplir la ley, para cumplir las ordenanzas, para que él pudiera ser juzgado bajo las leyes de este pueblo. Él tenía que pertenecer a este pueblo. De tal forma que al ser circuncidado, lo que el Señor Jesús estaba viviendo desde pequeño, desde niño, desde bebé, era hacerse partícipe de este pueblo, era ser considerado de este pueblo. Y nos debe quedar claro algo. El Señor Jesús decía: no vine al mundo para abrogar la ley, vine para que se cumpla. El único ser humano que vivió en esta tierra, el único que pudo cumplir la ley, fue el Señor Jesucristo. Pero para ello, desde bebé, tenía que ser circuncidado, porque era algo que era parte de este pueblo escogido por Dios. Era un pacto que en su vida no iba a ser cortado. Era un pacto que la enseñanza a lo largo de los años había traído a las familias pertenecientes a este linaje. De tal forma que estuvo dispuesto para ser circuncidado, tal y como este pacto tenía que prevalecer. No he venido al mundo para abrogar la ley. Ese es el mensaje. El Señor Jesús no vino a quitar todo lo que Él había impuesto junto con Dios Padre y Dios Espíritu Santo a través del encuentro que tuvieron con Moisés. Había 3 cosas que tenían que cumplirse después del nacimiento de un varón. El primero de ellos era circuncidar a los 8 días a todo varón. El segundo de ellos era la purificación de la madre después de haber tenido un hijo. 40 días si es que el hijo era varón. 80 días si es que la hija era hembra, evidentemente. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La mujer no podía pisar un templo antes de ser purificada. Tenían que pasar 40 días. Y una vez pasados, ellos trajeron al niño para ser presentado delante del Señor. Y dice más, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y aquí conviene que vayamos al pasaje de la Escritura en donde podemos encontrar este mandato. Y lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 13. Y voy a dar lectura a partir del versículo 12. Éxodo capítulo 13, versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Hay una ordenanza
para el pueblo de Dios, todo primogénito debe ser consagrado al Señor, debe ser presentado al Señor. Esto en agradecimiento, porque cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, recordemos que lo último que aconteció fue la muerte de todo primogénito en la tierra de Egipto. Como leemos, el primogénito de toda bestia, el primogénito de todo varón, fue muerto. Sin embargo, el Señor había guardado de los suyos. Y entonces hay una ordenanza, y es que el primogénito sea presentado. Y si la familia quería conservar al primogénito para vivir con ellos, tenía que pagar 5 siclos por él. Aquí en este relato de Lucas no encontramos nada, no encontramos una palabra que nos hable de estos ciclos que se hubiesen pagado. Y es que esto nos tiene que hacer entender que el niño Jesús, el bebé Jesús en este tiempo, había sido presentado y desde ese momento había sido consagrado para ser ofrecido en el holocausto. No había forma en que estos hombres pagaran esos ciclos. Por tanto, este hijo varón primogénito tendría que ser presentado como ofrenda. Este fue el propósito por el cual el Señor Jesús nació. Sin embargo, ellos estaban cumpliendo lo que la ley de Moisés les había dado. Circuncidar a su hijo a los 8 días, presentarse en el templo para consagrar a su hijo 40 días después y traer una ofrenda para la purificación. Un cordero y un palomino. Pero había una ofrenda para los pobres. Había una ofrenda para los que no podían pagar este cordero. Y era traer 2 palominos o un par de tórtolas. Y esto debe mostrarnos la condición en la que el Señor Jesús creció. Una condición, humanamente hablando, de pobreza. Una condición de limitaciones. Una condición de escasez. Pero también una condición de 2 padres que buscaban en todo momento tener cumplimiento de esto. Cuando nosotros venimos delante de Dios, siempre hay una oportunidad de venir y ser recibidos por Él. Aunque en ocasiones no cumplamos con lo necesario para ello, Él solo nos permite venir, Él solo nos permite acercarnos al trono de la gracia. Y así se acercaron José y María, con su pequeño en brazos, 40 días después de su nacimiento, con la pobreza reflejada en las 2 tórtolas, pero siendo obedientes a la ley de la cual ellos eran partícipes junto con el pueblo judío. Es importante que enaltezcamos este relato en el que más de una vez
nos dice que hicieron conforme a la ley de Moisés. Dice el versículo 39, y ahorita regresamos, dice el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. El Señor Jesús nació y creció, siendo educado y enseñado conforme a la ley de su pueblo. Él no podía ser llamado justo si no hubiese sido evaluado por esta ley. ¿Cómo podremos nosotros estar dentro de la ley? La única forma es siendo revisados, analizados a través de cada artículo. Para ello el Señor tendría que pertenecer a este pueblo, por eso fue circuncidado. Y a partir de allí vivió su vida cumpliendo esta ley, porque tenía que ser hallado justo, tendría que ser hallado santo. La Biblia dice que cuando iba a ser crucificado, Pilato decía: no encuentro nada para poder hacerlo. No encuentro mal en este hombre. Este hombre no ha hecho mal. Había sido examinado por las leyes romanas, había sido examinado por las mismas leyes judías y no se había hallado mancha en él. Dice este relato que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que esta promesa es para todos. Ninguno de nosotros va a morir antes de ver al ungido del Señor. Porque Dios es justo. Y que porque para poder juzgarnos de no creer, antes tiene que mostrarnos y revelarnos su salvación. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A todos nosotros nos ha sido revelado que la salvación proviene de nuestro Señor Jesucristo. En todos nosotros se ha cumplido esta promesa. Y si hubiese alguien que está escuchando en este momento, yo te digo que la salvación será revelada a tu vida antes que mueras. Simeón escuchó la voz del Espíritu Santo que lo llevó hasta el templo. No verás la muerte antes que vieses al ungido del Señor. Y él, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, insisto otra vez hablando de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Fíjense cómo la Biblia no dice que Simeón estaba cerca de la muerte. No dice si era anciano, no dice si estaba enfermo, no dice si murió después. Lo único que dice es que había una promesa que se habría de cumplir. Antes que mueras, podrás ver al ungido del Señor. Y entonces, en una expresión de agradecimiento, en una expresión de total convencimiento, en una expresión de decir: no falta nada más en mi vida, Simeón dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz.
conforme a tu palabra. Tú me dijiste que mis ojos verían al ungido del Señor, lo has cumplido. No hay nada más que quiera vivir. No hay nada más que necesite por vivir. Y como hemos predicado, cada que una persona ha fallecido, como hemos predicado, cada que hay la convicción de la salvación en una persona que ha muerto en esta tierra, nos encontramos con ese versículo que dice: para mí el morir es ganancia. Para Simeón, una vez visto al ungido del Señor, la muerte era ganancia. No había más por vivir. Había tenido la bendición de tomar al Señor Jesús entre sus brazos, tal como si nosotros tomáramos la salvación y la pegáramos junto a nuestro pecho, junto a nuestro corazón, y dijéramos: Señor, hoy he encontrado la salvación en ti. Has cumplido conforme a tu palabra. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Han visto mis ojos tu salvación. Para el que cree en el Señor, este es el milagro más grande que puede experimentar. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Había un propósito de la venida del Señor en la salvación. Pero dice: este ha venido. Este ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Vamos a basar el análisis de este versículo en Gálatas, en el capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ningún ser humano ha sido salvo por la ley. Ninguno. Todos han sido salvos por fe. La ley no pudo ser cumplida por nadie, excepto por el Señor Jesucristo. Cuando Simeón le dice a María que el Señor ha sido puesto para caída de muchos, es lo siguiente. Hoy en las escuelas se califica de una manera distinta. Hoy los 10 son los que pudieron entregar todo, aunque hubieran sacado 5 en el examen. Es el que entregó más, entonces nuestra escala, ese 5 es el 10. Hoy más que nunca. Y de allí, los que fueron entregando menos van bajando de calificación escaladamente. Pero hay uno con el cual se tiene que comparar, que es el que tiene más trabajos, el que estuvo más cerca de tener una buena calificación. Por supuesto que hay quien tiene la calificación
bien merecida. Pero hay un punto de comparación. Lo que Simeón está diciéndole a María es, este bebé, este pequeño, ha de cumplir la ley en todo. Ha de cumplir la ley tal y como fue dictada a Moisés. Por lo tanto, este es el punto de comparación. Por eso dice que es para caída de muchos, porque nadie en esta tierra ha podido ni podrá cumplir la ley del Señor tal y cual está escrita. Porque solo hay uno que es santo y puro, y ese es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice, no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla, está diciendo esto. Yo he venido para que se cumpla esta ley, para que entonces ustedes se comparen con el único que ha podido cumplirla y entiendan que solamente hay Salvador en mí. Esto es lo que le está expresando a Simeón. Porque también le está diciendo, y es para levantamiento de muchos, para todos aquellos que no están cerca de cumplirla, para aquellos que no se jactan de cumplirla, para todos ellos que necesitan de un Salvador, para todos ellos ha venido a levantarles. Hermanos, para cada uno de nosotros, el Señor ha venido. Y ha venido con el anhelo de que podamos reconocernos pecadores y podamos reconocer que solo en Él hay salvación. Ha venido para que en Él cada uno de nosotros pueda cumplir la ley. A fin, como dice este versículo, de redimir a los que estaban bajo la ley. De redimir es decir, a salvar a todos aquellos que estaban bajo la ley. Para que ellos vean que pueden ser hijos y creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Todos esos pecados han sido llevados en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, del cual nos entregaron los 5 ciclos, porque desde bebé había sido expuesto para ser el Cordero en el holocausto. Ese Señor Jesucristo fue puesto por ofrenda, una ofrenda de remisión de pecados por cada uno de nosotros. Como fue la niñez del Señor Jesucristo, dice la palabra en estos versículos que leímos, allí en Lucas. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hay aquí algo que debemos comprender. El momento de enseñar a nuestros hijos es cuando son pequeños. Y el momento de enseñarles es con el ejemplo. José y María eran respetuosos de la ley del Señor. Habían hecho cuanto pudieron por cumplirla. Se habían presentado a los 8 días para circuncidar al bebé.
Se habían presentado a los 40 días para consagrarlo al Señor. Habían ofrecido los 2 palominos, aún en su pobreza, para salvación o para redención, para purificación. Y esto nos tiene que hacer ver que le enseñaban al Señor que el mejor lugar para estar era aprendiendo la palabra. Así que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Así fue el nacimiento. Así fue la etapa de bebé del Señor Jesús. Así fue su niñez. Con unos padres que buscaban cumplir hasta donde podían la ley de Moisés. Este hombre, Simeón, es el gran ejemplo para cada uno de nosotros. Si has hallado salvación, si tus ojos han podido ver la salvación del Señor, abandónate en Él. Porque es tiempo de que el Señor nos despide en paz, sabiendo que la muerte para cada uno de nosotros es una bendición que no podemos comprender. Solo hay una forma de vivir estas circunstancias en paz, y es saber que nosotros, que las personas que amamos, que nos rodean, han podido ver con sus ojos al ungido del Señor, que le han recibido, que han vivido bajo su mandato y que podemos testificar porque le hemos visto que la fe en el Señor Jesucristo salva y que no hay nada más en esta vida que pueda darnos una alegría que la salvación que fue presentada a través de ese cordero. José y María no pudieron pagar un cordero para ser sacrificado. Sin embargo, ese cordero, el Señor Jesucristo, fue presentado porque mostraba la abundancia de la gracia de nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque esta palabra nos significa entender que tú viniste a este mundo para que el cumplimiento de la ley en ti nos liberara a todos de ella, nos llevara a entender que la salvación es una salvación que viene a través de ti por tu gracia, no por obras. Tú fuiste dado y presentado para caída de muchos, pero fuiste presentado para levantamiento de todos. Todo aquel que crea en tu nombre, todo aquel que invoque tu nombre, Jesús, puede alcanzar salvación. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos, porque tú lo has hecho todo. Hoy, Señor, como Simeón, podemos decirte: mis ojos han visto tu salvación. Ahora, Señor,
despide a tu siervo en paz. Te amamos, Señor Jesús, y reconocemos en ti que la gracia y la bendición de nuestro Dios se han presentado a través de tu muerte y resurrección. Y es por eso que en tu nombre oramos y damos gracias.